Muy bien, chicos, la clase del día de hoy corresponde a lo que son los productos notables nuevamente. ¿Sí? Vamos a ver la segunda parte, que en este caso vamos a ver casos en específico tales como viene a ser la suma por el binomio diferencia. ¿Qué significa esto? Cuando tengo la suma de dos términos multiplicando a la diferencia de los mismos términos, esto se va a hacer igual a ¿qué cosa? A la diferencia de los cuadrados de dichos términos. Es decir, el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Ejemplos. X más 2 por X menos 2 es igual a el primer término que se repite, que es X al cuadrado, menos el segundo término que se repite, que es 2 al cuadrado. X al cuadrado menos 2 al cuadrado, 4. Lo mismo acá, ¿no? 3x más 5 por 3x menos 5 sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. 3x al cuadrado es 9x al cuadrado menos 5 al cuadrado es 25. Y así de manera sucesiva, chicos, para cada caso. Cuando hay raíz, no olviden que la raíz con el cuadrado se elimina, ¿sí? Cuando hay potencias, cuando hay raíz, cuando hay en este caso, ya están elevados al cuadrado o al cubo en la parte de adentro, tenemos que aplicar lo que es potencia de potencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Y por último, veremos también lo que son las identidades de leyenda. Ya hemos visto lo que son los binomios al cuadrado, ¿sí? Binomio suma y binomio diferencia. Entonces, cuando sumo, acá corrijan chicos, acá tiene que ser diferencia, ¿de acuerdo? Ahí corrijan. Cuando tengo la suma al cuadrado más la diferencia al cuadrado, esto tranquilamente lo puedo igualar al doble del producto, bueno, el doble de la suma, perdón, de a al cuadrado más b al cuadrado. Mientras que si tengo la suma al cuadrado menos la diferencia al cuadrado, acá también corrijan, añadan el cuadrado, chicos. La suma al cuadrado menos la diferencia al cuadrado, esto es igual a 4 veces el primer término por el segundo término. Vamos a ver ejemplos. La suma al cuadrado más la diferencia al cuadrado simplemente es igual al doble de la suma de los cuadrados. Es decir, el doble de x al cuadrado más 5 al cuadrado. Ya está. Aplico la distributiva y listo. Si tengo la suma al cuadrado menos la diferencia al cuadrado, eso sería 4 veces el primero por el segundo. 4 por x por 4 es 16x. Ya está. Diferencia al cuadrado es igual a 4 veces el primero por el segundo. Ya está, 60 al cuadrado. Y así de manera sucesiva, chicos. Tenemos que ir analizando cada caso para ver si cumple con la identidad de Legendre de suma o con la identidad de Legendre de resta. Muy bien. Muy bien, chicos, práctica dirigida. Vamos al primer ejercicio. Me piden resolver. Si me doy cuenta, acá tengo el binomio suma por el binomio diferencia. Son los mismos términos, ¿sí o no? Y acá también tengo un binomio suma por un binomio diferencia. Entonces, esto es igual a una diferencia de cuadrado, ¿sí o no? Entonces, esto sería raíz de 7 elevada al cuadrado menos raíz de 5 elevada al cuadrado. Ojo, lo voy a dejar entre paréntesis para qué, para poder diferenciar en este caso ambos términos. Y por acá tendría también una diferencia de cuadrado, ¿sí o no? Sería raíz de 2 al cuadrado menos, en este caso, 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Recordemos que cuando tenemos raíz y tenemos también, en este caso raíz cuadrada, y tenemos potencia al cuadrado, ambos desaparecen. ¿Por qué? Es como un exponente fraccionario, ¿sí o no? 2 entre 2 te da 1. Acá también 2 entre 2 te da 1. Y acá también 2 entre 2 te da 1. Entonces queda de exponente 1. Si queda de exponente 1, entonces entre paréntesis me queda 7 menos 5 por acá. Y por acá me queda 2 menos 1 al cuadrado, 1. 7 menos 5, eso me da 2. 2 menos 1, eso me da 1. Y 2 más 1 me da 3. Muy bien. En la siguiente me piden resolver. Y si te das cuenta, en estos ejercicios tengo que aplicar identidad de Legendre. Acá tengo suma al cuadrado menos diferencia al cuadrado. ¿Sí? Tengo que usar, en ese caso, la segunda identidad de Legendre. Acá tengo suma al cuadrado más diferencia al cuadrado. Uso la primera identidad de Legendre. En la tercera, suma al cuadrado menos diferencia al cuadrado. Segunda identidad de Legendre.
En la A, si uso la segunda identidad de Legendre, acuérdate que eso era 4 veces el primero, en ese caso el primero vale X, por el segundo, que en este caso vale 6. Simplemente eso sería igual a 24X. Recontra facilito. En la B, utilizo la primera identidad de Legendre, ya que es la suma. Sería entonces el doble de la suma de los cuadrados. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Dándome como resultado E igual a el doble de A al cuadrado más 2 al cuadrado es 4. Y el doble de 4, 8. Muy bien. Y la C, la segunda identidad, ¿sí o no? Que sería 4 veces el primero por el segundo. Por lo tanto, F sería igual a ¿cuánto? A 4X. Muy bien. Muy bien. En la R me dice X más Z al cuadrado menos X menos Z al cuadrado. Acá aplicamos también Legendre. En ese caso la diferencia. Y cuando hay diferencia es 4 veces el primero por el segundo. Menos 2X al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos a continuación? A continuación tendríamos que R es igual a 4 por 7, 28X, menos 2X al cuadrado. Listo. Nada más. En el siguiente, acá tengo una suma por una diferencia. Esto es diferencia de cuadrados, ¿sí o no? P sería igual al primero al cuadrado, que sería 2 por raíz de 3 elevado al cuadrado, menos el segundo elevado al cuadrado. Que en este caso el segundo es 3 por raíz de 2 elevado al cuadrado. Muy bien. Desarrollamos todo eso que está entre paréntesis por cada lado. Y tendríamos a continuación, a ver, este cuadrado afecta a ambos, ojo, por si acaso. Y 2 al cuadrado sería 4. Raíz de 3 al cuadrado, eso me da 3, ¿sí o no? Recuerda que raíz con la potencia al cuadrado se van. Menos 3 al cuadrado, que me da 9, por raíz de 2 al cuadrado, que me da 2. P, entonces sería igual a 4 por 3, 12, menos 9 por 2, 18, dándome como resultado que P sería igual a menos 6, chicos. Así de fácil y sencillo. Muy bien. Siguiente ejercicio. Presten mucha atención. Acá es diferencia de cuadrados, se nos suma por diferencia. Entonces, esto sería el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y esto le voy a restar. También acá tengo una diferencia de cuadrados. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Directo, se nos facilazo. Muy bien. En el primer paréntesis tendría entonces, ¿qué cosa? X al cuadrado menos 16. Y por acá tendría en todo caso, por acá tendría, a ver, ¿no? Menos X al cuadrado menos 64. 8 al cuadrado es 64. Muy bien. Hago que ese menos entre al paréntesis, al segundo paréntesis en este caso, y sería menos X cuadrado, menos por menos, más 64. X cuadrado menos X cuadrado, se van. Me queda menos 16 más 64. Signos diferentes se restan, recordemos. Entonces, menos 16 más 64 me daría como resultado 48, chicos. ¿Por qué? Porque 64 menos 16 es 48. Avancemos. Siguiente ejercicio, me dicen F es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más 16. Todo eso le va al cuadrado. Ya, esto acá es Legendre, ¿sí o no, chicos? Suma menos diferencia. Esto sería igual a ¿qué cosa? A 4 veces el primero. El primero es A al cuadrado, chicos. Por el segundo, que el segundo es 16. Muy bien, entonces F sería igual a raíz cuadrada de 64 por A al cuadrado. ¿Por qué? Porque 16 por 4 es 64, chicos. Y la raíz cuadrada de esto sería, obviamente, la raíz cuadrada de 64, ¿cuánto es? 8. Y la raíz cuadrada de A al cuadrado es A. Simplemente me quedaría F igual a 8A. Y por último, S es igual, acá tenemos también Legendre, suma más diferencia. Sería
2 veces el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Y esto dividido entre 2. Muy bien. Todo esto dividido entre 2. Muy bien. Raíz de 5 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Raíz con cuadrado se va. Raíz con cuadrado se va. 2 entre 2 también se va. Te queda 1, ¿sí o no? Ese sería entonces 5 más 2. Por lo tanto, ese valdría 7. Y colorín colorado, nuestra práctica dirigida se ha terminado.